buenos días, mis amigos madrugadores. Otro sabadito rico, sabroso para terminar la semana y para iniciar la siguiente. Esa es la idea precisamente del programa. Bienvenido a tu día, despierta tu semana. Más importante que nada, despierta tu vida. ¿Cómo les fue en esta semana? ¿Qué hicieron? ¿Qué reflexiones tienen para esta semana? ¿Qué reflexiones tienen para el día de hoy? En lo particular fue una semana que me presentó dos situaciones que me hicieron reflexionar bastante y quiero compartir una de ellas con ustedes. Fíjense amigos que normalmente yo era de la idea de que la opinión de los demás no me importaba. Casi siempre decía yo, bueno, yo haciendo lo que creo que está bien, de acuerdo a mis valores, de acuerdo a mis creencias, mis mapas mentales, yo siempre decía, bueno, yo estoy obrando bien y lo demás no importa. Pero resulta de que creo yo que empiezo a cambiar un poquitín esa idea, porque cambié de perspectiva. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando la opinión de un grupo de personas, la opinión de los demás, es adversa a un ser querido? Ahí ya nos empieza a importar muchísimo la opinión que tienen los demás, en particular sobre pues, una persona externa a ellos, pero muy cercana a ti. Y empiezo entonces a cambiar yo mi perspectiva. Yo creo que sí es importante lo que los demás opinen de nosotros. Simple y sencillamente, digo, no voy a cambiar mi forma de actuar en el sentido de que mientras yo crea no hacerle daño a los demás, mientras lo hagan mi marco de valores, dentro de mis mapas mentales, dentro de mis creencias, voy a seguir obrando en el sentido de que ya sea bien o mal voy a generar una reacción de los demás. Bien o mal, digo, puede gente a veces de la nada sentirse agredida, aunque no sea mi intención y no por ello voy a cambiar. Pero si puedo hacer algo a efecto de que esa persona modifique ligeramente su forma de percibirme, creo que sí lo voy a hacer. En esta ocasión, creo yo que la opinión de los demás es el principio, por ejemplo, de discriminación. Es opinión externa hacia un grupo de personas. La segregación es la opinión de un grupo de personas hacia alguien o algún tipo de persona en específico. Las etiquetas que tan odiosas son precisamente resultado de la opinión de las demás personas, de la opinión de las demás personas hacia un individuo. Entonces me empiezo a dar cuenta de que la opinión que los demás tienen hacia un individuo sí puede ser importante y puede ser de hecho hasta cruel. Y esto se los comento porque sucedió en la escuela donde asisten mis hijos y realmente creo yo que debo de intervenir a efecto de poner un alto a una situación de este tipo. ¿Les ha sucedido a ustedes algo así? ¿Se han encontrado en alguna situación donde han sido o se han sentido agredidos? ¿O donde los han etiquetado? ¿Han hecho algo para remediar la situación? Si está en sus manos, ¿por qué no? Si no está en sus manos, creo yo que debemos de seguir actuando conforme a nuestros principios y nuestros valores. Pero a final de cuentas, creo yo, en lo particular, empiezo a modificar un poquito esa perspectiva. Creo que yo ahorita lo veo así como egocéntrica, de que no me importe la opinión de los demás. Creo yo que vivimos ahora, en este momento, creo que vivimos en una sociedad y creo que tanto debe de importarme la opinión que pueden tener de mí con límites, insisto, porque hay gente que nunca vas a dejar satisfecha, hagas lo que hagas, pero por otro lado también debo de ser muy consciente, y esto lo he hecho toda mi vida, lo voy a hacer aún más, de no juzgar y de no adelantarme a opinar de otras personas, no etiquetarlas. Y esa sería mi invitación y ese sería el principio de esta reflexión que quiero compartir con ustedes el día de hoy. El día de hoy va a ser un día especial porque aunque les voy a decir las vías de comunicación, los teléfonos en cabina y el WhatsApp, el día de hoy yo les voy a contestar todas sus preguntas y sus inquietudes a través del Facebook. Así es que
Los teléfonos de cabina, si quiero que los tengan, anótelos: 31 22 11 90 y 36 47 18 83. El WhatsApp es el 331 019 07 12. Pero por favor, si quieren que yo les conteste el día de hoy, que sea a través de Facebook. Va a ser en Facebook, busquen Reingeniería Neural. Cualquier duda del tema, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes, porque el tema, ¿qué creen?, surgió desde la semana pasada. El tema de hoy es talento, pasión. ¿Qué ingrediente es más importante para triunfar? ¿Ustedes tienen alguna idea de qué es más importante? Si tener talento o tener pasión es lo primero que debemos de hacer, o sea, apasionarnos. O si tengo talento, sigo adelante, y si no tengo talento, debo de cejar. O sea, si yo no tengo talento, ya nunca lo voy a adquirir. Ese precisamente es el tema del día de hoy. Y además surge, como les comento, desde la semana pasada, donde recibimos por ahí una llamada diciéndonos que el talento era lo único importante y que la pasión siempre debía dejarse a segundo plano. De hecho, nos mencionaba una persona que se comunicó vía WhatsApp pidiéndonos que viéramos un video que está por ahí en YouTube de una persona que dice que si tú no sirves para cantar, aunque te guste mucho, pues dejes de intentar cantar, que mejor te compres CDs, que te compres o escuches el radio para escuchar a alguien más cantar. Cuando yo difiero totalmente de esto, y vamos a ir desarrollando el tema pues a lo largo del programa. Este tema me ocupó por 4 razones, y esa llamada me ocupó por 4 razones muy importantes. La primera es el desconocimiento tan grande que existe todavía en lo que es el coaching. ¿Por qué? Porque me decían que ese era el campo de un psicólogo, no de un coach. Y entonces, pues, debo de decirles que precisamente el coach es el que te ayuda, te acompaña a conseguir tus metas, por muy difíciles que éstas sean. Te ayuda a plantearlas, te ayuda a ver cuáles son los pasos, desarrollar actitudes, aptitudes, todo lo que tú tienes que tener dentro de ti en el desarrollo del ser para en su momento obtener de la forma más rápida tus metas. Y eso es uno de los temas, una de las razones por las cuales me ocupa este tema. 2, el desconocimiento del trabajo del psicólogo. Realmente me desconcierta que crean que un psicólogo capacitado y profesional pueda decirle a un muchacho, que fue el tema en esa ocasión, decirle a un muchacho: ¿sabes qué? Deja de intentar, mejor confórmate con una carrera tradicional, mejor confórmate con lo que todo mundo hace. Yo no creo que un psicólogo, y he platicado con muchos y tengo muchos psicólogos amigos, yo no creo que un psicólogo vaya a hacer esto en ningún momento. También me movió mucho la mala información que puede causar una opinión en Internet. Ya porque está en Internet no quiere decir que sea real y sea válido. Ojo, tengan mucho cuidado con esto. Por ahí ese video que les digo de un señor de apellido Dupeirón, creo yo que ya le estaba causando daño a una familia. Otro punto importante es que el rol más importante de los padres es hacer a nuestros hijos felices. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. Vamos a regresar en un momento. Recuerden que estás escuchando tu programa Despertares. Soy tu amigo, el arquitecto Aldo Prieto. Regresamos en breves instantes. Estamos de vuelta aquí en tu programa Despertares. Soy tu amigo, el arquitecto Aldo Prieto, desarrollando este tema que espero que les interese tanto como a mí. Talento, pasión, ¿qué ingrediente es más importante para triunfar? Y les decía por qué me ocupó este tema tanto, por qué me movió un poquitín el tapete desde la semana pasada, que nos mandaron este mensaje diciéndonos que realmente el talento era lo único importante y la pasión pasaba a segundo término. Y les decía que de estos puntos que me hicieron ocuparme del tema, uno de ellos era cómo algunos padres de repente olvidamos el rol más importante que tenemos y la responsabilidad más importante que tenemos con nuestros hijos, que es a darles las herramientas para que ellos sean felices, no ricos, no famosos, no agréguenle el adjetivo que ustedes quieran, felices. Esa es
eso es lo primero que tenemos que pensar. Y no digo que sea una obligación que tu hijo sea feliz, porque puede enojarse de repente, puede renegar de repente, eso queda claro. Pero si él tiene las herramientas para ser feliz, creo yo que las cosas van a ser muchísimo más fáciles. Y la felicidad, bueno, él la va a definir de su manera muy personal de ver la vida, o sea, con su mapa mental, él va a definir felicidad. No es tu definición de felicidad. A lo mejor para ti ser feliz es tener un ingreso económico de X cantidad de pesos, ¿no? A lo mejor para él no. Y entonces si él tiene las herramientas y teniendo su definición y trazando su camino, pues él puede ser feliz. Y eso es algo que también me movió muchísimo con esta pregunta. Y luego por último el efecto Pigmalión. ¿Qué es el efecto Pigmalión? El efecto Pigmalión es cuando alguien llena las expectativas de otra persona a la cual considera un maestro, un mentor o alguien importante. Vamos a decir, si yo no tengo expectativas de que mi hijo triunfe en la vida, ¿qué creen? Las posibilidades de que mi hijo no triunfe en la vida van a ser mayores. O sea, yo estoy destinándolo al fracaso porque no confío en él. Por otro lado, si yo confío en él y si yo confío en que él va a ser una persona exitosa y se lo demuestro, o sea, lo exudo, lo transpiro, mi hijo eventualmente se convierte en una persona exitosa por llenar las expectativas que tenemos en él. Y lo mismo sucede en las aulas. Ojo, hay maestros, que hablaba un poquito de la reflexión del día, que etiquetan a sus alumnos como no brillantes. Y así los muchachos tienden a llenar la expectativa del maestro. De hecho, un experimento muy interesante donde a unos maestros les dicen, ¿saben qué? Ustedes son los 5 mejores maestros de esta escuela y les vamos a asignar los mejores alumnos de esta escuela. Y bueno, los maestros felices se fueron pensando que iba a ser un trabajo mucho más fácil. Pues a lo largo del año escolar sucedió que los alumnos de ese grupo fueron los alumnos con mejores calificaciones y los maestros de ese grupo o de esos grupos resultaron ser efectivamente los mejores maestros de ese año escolar. Al final de este experimento juntan a los maestros, juntan a los alumnos y les dicen, ¿qué creen? Pues no fueron los mejores maestros ni eran los mejores alumnos, fueron escogidos al azar. Así tal cual. Los escogimos de una tómbola y empezamos a formar a los maestros y les dijimos que eran los mejores y a los alumnos que les dijimos que eran los mejores. A final de cuentas se cae en la conclusión de que llenaron las expectativas. O sea, los alumnos pensaban que tenían los grandes maestros y por lo tanto iban a aprender mejor y más fácil, y los maestros pensaron que tenían los mejores alumnos y por lo tanto iban a aprender mejor y de la manera más fácil. Entonces estos 5 puntos que les menciono me movieron tanto que decidí que era un buen tema para tratar el día de hoy. Me gustaría entonces definir lo que es pasión. Ok, pasión viene del latín patior, significa padecer o sentir. Es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, un tema, una idea o algún objeto. Así la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. Y es muy interesante que hablen aquí que puede ser hacia una persona. ¿No se han dado cuenta que no necesariamente las muchachas más guapas andan con los hombres más guapos? ¿Por qué? ¿Por qué creen que un señor, un muchacho ligeramente así como que mal parecido, bien parecido, o sea, no totalmente ni para un lado o para otro, sea el que se lleva a las muchachas más guapas? ¿Tendrá que ver con las ganas? ¿Tendrá que ver con creérsela? ¿Tendrá que ver con el luchar por un objetivo que el galán, el guapo, no quiere luchar? Es muy posible y de hecho hay estudios que así nos lo hacen ver. Por otro lado, talento. Vamos a definir talento. La noción del talento está vinculada a una aptitud o inteligencia. Se trata de la capacidad para ejercer una cierta ocupación o para desempeñar una actividad. ¿Okay? El talento suele estar asociado a la habilidad innata y a la creación. Y en esta misma definición, que se me hace muy importante, viene enseguida. Aunque también puede desarrollarse con la práctica y el entrenamiento. Y entonces aquí caemos en que cuando nosotros queremos saber qué es más importante, el talento o la pasión, vemos por un lado que la pasión es aquello que te motiva y que te mueve. Imagínense una persona sin motivación y sin pasión buscando un objetivo.
lo más seguro es que no llegue. Y por otro lado, estamos hablando de que el talento, sí, existe el talento innato, pero también existe el talento desarrollado. Y entonces de entrada, con la pura definición y al analizar las definiciones, nos empezamos a dar cuenta de que no tiene, o sea, realmente no se contrapone el uno con el otro. Porque si tú puedes desarrollar tu pasión, si tú puedes desarrollar tu talento, entonces cuando los dos están alineados y van en el mismo objetivo, no importa que hayas nacido con dos pies izquierdos. Si quieres bailar, puedes bailar y puedes ser un maravilloso bailarín. Ejemplos de estos hay muchos. Miren, Walt Disney en alguna ocasión fue despedido, ojo, fue despedido por su falta de creatividad. Walter Disney, el fundador de ese gran imperio Disney, fue despedido por no ser creativo de una empresa. Imagínense si el señor le hubiera hecho caso a quien lo despidió, así como dice ese video que les digo que está por ahí en YouTube, y hubiera dicho, ¿sabes qué? Tiene razón y yo no sirvo para esto y me voy a dedicar a algo más. No solamente él se lo hubiera perdido, nos lo hubiéramos perdido todos. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue un político fracasado toda su vida. Perdía elección tras elección hasta que gana la presidencia de los Estados Unidos y se convierte en uno de los mejores presidentes que ha tenido ese país. Si hubiera hecho caso a lo que le decían las personas que votaron de que no era bueno, porque a lo mejor perdió una campaña, a lo mejor perdió dos, no, perdió una tras otra, y eventualmente fue uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. J.J. Rowling. J.J. Rowling era una escritora fracasada. Nadie aceptaba sus escritos. Bueno, J.J. Rowling es la autora de Harry Potter. La señora vale algo así como $1,000 millones o sea, que ha recaudado en las ventas de sus libros. Pero imagínense que si hubiera hecho caso a cuando le decían que no tenía el talento suficiente como escritora para que pudieran publicarse lo que ella escribía. Albert Einstein, por algunos fue hasta considerado como un tonto, así, de plano, porque no hablaba, no se desarrollaba. Y entonces, imagínense sus padres que hubieran dicho, ¿sabes qué, Albertcito? Ya no vas a estudiar porque nos dicen los maestros que no sirves para esto y te voy a mandar mejor a trabajar. No solamente se la pierde él, se la pierde el mundo. Stephen King, escritor, su primera obra rechazada. Y rechazada y rechazada. Resulta que su esposa recupera el escrito y ella sigue intentando. Resulta que ella es la que empieza a ponerle pasión a la búsqueda de alguien que publique. Ese se convirtió en un bestseller y de ahí al estrellato. Thomas Alva Edison igual. Y yo sé que muchos estoy diciendo gente del pasado, pero no, más reciente. Charles Chaplin también. No lo querían porque no era un buen cómico. El creador de la empresa Honda, igual. Decían que era un inventor fracasado. Michael Jordan. Sí, ese señor que es considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan, fue rechazado porque no tenía el talento suficiente en su preparatoria para jugar basquetbol. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Y él lo dice, fue la pasión. Y así hay muchísimos otros, al grado de que les puedo contar, por ejemplo, la historia del doctor Glenn Cunningham. Él tuvo un accidente. Glenn Cunningham no podía mover sus dos miembros inferiores. Así, tal cual. Un día, él se propuso moverse de su silla de ruedas y él empezó arrastrándose por el piso. Eventualmente, Glenn Cunningham logró recuperar el movimiento de sus piernas y llegó un momento en que Glenn Cunningham fue la persona más rápida del mundo en una carrera. ¿Qué fue la diferencia? Imagínense. En estas historias yo creo que queda muy claro, y si podemos agregarles, por ejemplo, futbolistas recientes, Javier Zanetti, Michel Platini, Yaya Touré, Diego Costa, ellos fueron rechazados por no tener talento. ¿Y qué tal de los cantantes? A ver, sí, a lo mejor algunos no desarrollaron la voz que deberían tener, pero no me digan que Julio Iglesias, que fue considerado un éxito, tiene una voz de conservatorio. ¿Qué es lo que lo distingue? Digo, aquí locales. Digo, no me digan que Julián Álvarez va a ir a la ópera de Milán. No, pero tiene pasión y es un éxito. A final de cuentas, aquí la idea es de que estas historias nos están dando la idea o nos están dando la pauta para saber que si otra persona lo puede hacer,
también tú lo puedes hacer. Y no te digo que a lo mejor te pongas metas así alocadas, que alguna vez lo he mencionado. Yo no voy a aprender 5 idiomas al final de la semana. No, eso es imposible. Pero si deseo aprender un idioma y me apasiono por él, voy a aprenderlo. Eso no tiene vuelta de hoja. Vamos a hablarles ahora de cómo podemos nosotros ayudarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Pero regresando de este pequeño corte, no se olviden, están escuchando su programa Despertares. Soy el arquitecto Aldo Prieto. Regresamos en breves instantes. Estamos de vuelta aquí en tu programa Despertares. Soy el arquitecto Aldo Prieto, desarrollando este tema que a mí me interesa muchísimo: talento, pasión. ¿Qué ingrediente es más importante para el éxito? Te recuerdo los teléfonos en cabina: 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp nos pueden contactar al 331 019 07 12. Y recuerden que este día en particular les voy a pedir que si tienen alguna duda, una sugerencia, cualquier cosa, nada más para saludarnos, háganlo a través de la página de este programa Despertares en Facebook, que es Reingeniería Neural. Ahí escríbanme, voy a estar al pendiente y les prometo que todos los que me escriban van a tener su respuesta, así como lo hacemos todos los días, todos los sábados en este programa. Pues bien, me aboqué totalmente a estudiar en la literatura científica. ¿Qué elementos existían o de dónde nos podíamos agarrar nosotros para poder saber qué tan importante es la pasión para desarrollar un talento? Porque ya vimos que en su propia definición de talento se habla que los talentos se pueden desarrollar. Hay un estudio muy interesante, fíjense, que dice que las personas que son exitosas, cuando tú le preguntas a qué debes tu éxito, generalmente se lo atribuyen a dos cosas. Número uno, al talento, y otro al trabajo duro. ¿Ok? Dicen, sí, tengo cierto talento para esa actividad, pero trabajé duro y duro y duro para desarrollarlo aún más. En este mismo estudio se les pregunta a las personas que no se consideran exitosas o no lo son en términos generales, ¿a qué atribuyen esa falta de éxito? Y ellos dicen que se lo atribuyen a que no son talentosas y a factores externos. Esto nos lleva a otro estudio, del cual les voy a platicar más adelante, de Carol Dweck, pero nos lleva a la conclusión de que las personas que no tienen el éxito no lo relacionan con el trabajo duro. Y eso es muy importante. A lo mejor en forma subconsciente, si yo no logro el éxito porque yo no pude esforzarme lo suficiente o no había escuchado al arquitecto Aldo Prieto diciéndoles que es posible, a lo mejor entonces yo creo que nadie más puede, ¿eh? Ojo con eso, porque ahí puede, si tú tienes un hijo que está buscando un camino distinto, a lo mejor podemos de forma inconsciente, entre comillas, quererle abreviar, quererle quitar un sufrimiento por el desencanto al cual se va a enfrentar. A lo mejor nosotros pasamos por una situación que nos lastimó porque no logré mi meta y yo no quiero que mi hijo sufra. En programación neurolingüística se dice que las personas hacen las cosas que creen que va a dar resultado. Entonces, si yo no creo que mi hijo va a tener éxito, trato de evitarle un sufrimiento y es una noble intención, nada más que aquí la cuestión es de que se acuerdan del efecto Pigmalión, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Este estudio fue hecho en 1990, o sea, ya tiene sus añitos, no tantos. Luego, en el 92, se hizo un estudio donde alumnos con un coeficiente intelectual alto, pero con bajas expectativas de tener buenos resultados en un examen, o sea, eran personas inteligentes, pero que pensaban que en el examen no les iba a ir bien, resulta que obtuvieron calificaciones por debajo de alumnos que no tenían un coeficiente intelectual alto. Y aquí vuelvo a un tema que hemos venido desarrollando, que si tú crees que puedes o crees que no puedes, tienes la razón. Ahora, imagínate, y por eso me ocupé tanto del tema, imagínate un muchacho que él cree que puede, pero por otro lado tiene a alguien, un ser querido que cree que no puede. Es una lucha doble y que puede ganarle la opinión del adulto cercano. Tú,
como adulto también a lo mejor crees poder, pero el círculo social en el que te encuentras que te dice, no, ¿para qué te avientas? No, no lo hagas, no, no te arriesgues, tú no puedes, tú nunca has sido bueno para eso. También, ojo, porque a lo mejor eso tumba tus sueños. Ahora, no te estoy diciendo que te avientes al vacío, como decían antes, como el Borras, a lo tonto. No, haz un plan, o sea, donde vas a decir, bueno, a lo mejor sí voy a renunciar al trabajo que tengo porque tengo este talento, quiero desarrollar este talento y quiero dedicarme a esta otra actividad. No renuncies en este momento, desarrolla bien el otro empleo, la otra profesión, el otra área donde tú quieres ser feliz y generar tus recursos, y ya que te sientas seguro, entonces das el paso de la muerte. Antes definitivamente no, porque digo, no quiero que se malinterprete. Hay otro estudio muy interesante en el 2007, lo hicieron en Estados Unidos unos profesores de nombre apellidos Duckworth, Peterson, Matthews y Kelly, y su resultado de todo el estudio fue que la pasión es determinante en la obtención de metas a largo plazo. O sea, las personas que se apasionaban por la obtención de metas a largo plazo, aquellas que valen la pena, pues eran las personas que lo obtenían. Las personas que lo hacían a ver si pega, a ver si se da, no lo obtenían. Luego, por último, Page y Littrell decían que la pasión era un factor de éxito en las empresas. Y entonces, pues les decía, ahora ya les dije todo el marco teórico, muy padre, pero ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestra casa a efecto de poder desarrollar nuestros talentos mediante la pasión que tenemos hacia ciertos objetivos, hacia ciertas metas? Bueno, hay 3 estudios que me llaman mucho la atención. Uno lo hizo Anders Ericsson y ya se hizo famoso, de hecho lo publicaron en la revista científica de Harvard, donde dice que el secreto para obtener y desarrollar nuevos talentos y para obtener metas es la práctica deliberada o práctica profunda. Esto lo pueden buscar en internet. De hecho, ya se empieza a ser un tema un poco común dentro de los círculos de desarrollo personal. ¿Qué es la práctica deliberada o la práctica profunda? Bueno, tiene básicamente 3 pasos. La primera es entender el conjunto. Voy a hablar de un deporte, por ejemplo. Voy a hablar, que ustedes saben que me apasiona el tenis. En el tenis, si una persona primero ve el conjunto de un golpe, vamos a decir el servicio, sin hacer un gran análisis de él, sino captar la totalidad, es el primer paso. Si tú quieres desarrollar un talento, lo primero que tienes que hacer es captar la totalidad. Por eso es que aprender un idioma es más fácil cuando tú te vas al extranjero, porque captas la totalidad. Primero no entiendes ni papa, pero captas la totalidad de la modulación, de la entonación, de los gestos faciales, de los gestos corporales. Eso es captar la totalidad. Después de eso, lo tienes que compartimentalizar, hacer cachitos. Ahora sí, mira, tiene una pronunciación curiosa cuando dice R. Tiene la R, por ejemplo, en China hay un vocablo R muy curioso que no se utiliza mucho aquí en México. Bueno, entender esas partecitas y empezar a lo mejor empiezo por letras, que es una parte muy pequeña, luego empiezo por palabras, parte muy pequeña, y luego ya empiezo a desarrollar frases sencillas. Y entonces lo que es primero la globalidad y luego hacerlo pequeñas partes, analizarlo ahora sí en sus partes más pequeñas. El siguiente paso es repetirlo, repetirlo y repetirlo y repetirlo, así como si hubieras tomado bicarbonato o agua mineral. Repite y repite y repite todo el santo día. Así es como lo vas a aprender. Verás que algunos niños cuando están aprendiendo un baile están en la calle y repiten el paso y lo repiten y lo repiten y lo repiten cuando están en la escuela, ¿no? Y están perfeccionando ese paso. Esto tiene que ver con un proceso en tu cerebro que te permite generar una conexión más fuerte. O sea, es como ejercitar el músculo mental y ejercitar el músculo físico para que llegue un momento en que sea automático, una respuesta total y absolutamente automático. Hay gente que hace variaciones de esta repetición, hace repeticiones como por decirlo así más pequeñas, o sea, no tan amplias, hace repeticiones más rápidas. O sea, la idea es dominarlo en todas sus variantes. Hay gente que hace una repetición lenta. Por ejemplo, si tú vas a jugar fútbol y empiezas a ver lentamente en qué parte le vas a pegar a la pelota para meter
un efecto de chanfle, ¿no? O sea, una curva que haga la pelota. Lentamente mueves la pierna y le pegas. O sea, hay otros ejercicios, por ejemplo, conocidos por muchas personas como el Tai Chi Chuan, que básicamente lo que hacen es hacer ejercicios muy lentos, pero que llega un momento en que son automáticos y rápidos. De hecho, en la parte de Chuan significa boxeo. Tú cuando los ves practicando los grandes maestros de Tai Chi Chuan, nunca hacen movimientos rápidos, son lentos, pero si hay los ataques se mueven rapidísimo, porque llegan a hacer un movimiento reflejo, automático. Y la idea entonces es repetir y repetir y repetir. Por ahí hay varios mitos que no son reales, pero nos dan una idea. Hay gente que dice que si tú repites durante 21 días un hábito, una actividad se convierte en hábito. Hay gente, por ejemplo, John Maxwell dice que 10,000 repeticiones. En realidad ni son 3 semanas ni son 10,000 repeticiones, pero lo que sí te están dando a entender es que lo tienes que repetir muchísimo. Si quieres cantar, por ejemplo, puedes empezar a vocalizar y vocalizar y vocalizar y todo el día y eventualmente llegas a ser un gran maestro. Esto es uno de los estudios. Otro de los estudios es el que hizo el maestro Mihaly Csikszentmihalyi, parece trabalengua su nombre. Él es autor de un libro que se llama Fluir o Flujo en inglés, Flow. Él nos decía que existe una etapa que todos hemos pasado donde todo rinde, todo se da, todo funciona y somos cuasi conscientes de ella, donde rendiste tanto durante el día, quedas totalmente satisfecho, pero no estabas del todo consciente de lo que estaba sucediendo. Él, este punto exacto del flujo, del fluir, se dedicó a estudiarlo durante años y años y años. Y lo que puedo yo resumir de este libro, bueno, ha escrito un par de libros sobre este tema y otros sobre otros temas de la creatividad, etcétera, es que tú debes de buscar, les voy a decir el secreto mejor, regresando de un corte para que así no se me van, quedan picados. Este es tu programa Despertares, regresamos en breves instantes. Estamos de vuelta aquí en el último segmento. El tiempo se va volando y este tema da como para 4 programas, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para abreviarlo y por supuesto la idea es de que despierte en ti el gusanito de la inquietud y lo investigues por tu cuenta. Eso es lo más importante, que llegues a tus propias conclusiones. Aquí básicamente, como un programa de coaching, es darte una orientación. Tú sigue investigando. A lo mejor llegas a la conclusión de que tú te quedas con que el talento es más importante y si naciste con él, padre, y si no, pues ahí le dejas. Y habrá gente que va a decir, no, esto es cierto, estoy leyendo, estoy investigando y creo que vale la pena darle un extra a lo que me apasiona para lograr las metas que sean realmente las que vamos a saborear, porque esas que se dan fácilmente, como dicen, cualquiera las haría, ¿no? Estábamos hablando de los estudios de Mihaly Csikszentmihalyi, donde él nos hablaba de ese momento de flujo, de fluir, donde todo se da, todo se confabula, el universo obra a nuestro favor, pero en realidad lo que sucede es que estamos en una etapa de rendimiento óptimo. Al grado de que otros estudios relacionan este estado de flujo, de fluir, con estados alterados de conciencia, donde tu cerebro está funcionando de la forma más óptima en una frecuencia que se ha dado por llamar gamma. Las frecuencias cerebrales son alfa, beta, delta y teta, y la gamma normalmente se relacionaba con estados de alto estrés. Hay una banda de esa frecuencia gamma que es alrededor de los 30-40 ciclos por segundo o hertz por segundo, donde nuestro cerebro está funcionando de una manera óptima. Y aquí la idea de que nos decía Mihaly Csikszentmihalyi, que el secreto está en sí ejercitarte o retarte al límite de tus posibilidades. Vamos a decir que yo lo que quiero es saltar. Y hago pruebas y digo lo más que puedo saltar. Bueno, en mi caso yo creo que va a ser como 1 centímetro. No, no es cierto. Pero no sé, si a lo mejor puedes saltar 60 centímetros, ¿cuál será tu límite? Okay, tu límite puede ser 61. ¿Okay? Y 62 sería algo que sería totalmente fuera de tu límite. Okay, la idea es enfocarte en ese rango, cercano a lo más que has podido hacer,
pero no lo común que has hecho. Entonces, si voy corriendo, si quiero correr un 100 metros, por decirte algo, y si yo los estoy corriendo, ¿qué te puedo decir? En 16 segundos, ¿no? 13 segundos. Si yo lo estoy corriendo por ahí así, ¿qué sucede? Yo voy a tratar de exigirme de que sea en 12 y medio o 12 centímetros. Y ahí es donde yo voy a estar esforzándome continuamente. Pues resulta de que si yo junto ese umbral donde yo he llegado, pero donde no he llegado, o sea, en esa parte intermedia, donde se pierde mi límite y empieza a ser algo fuera de mi alcance, es precisamente también donde esta práctica, ¿cómo se llama?, deliberada o práctica profunda, también tiene su influencia del estudio anterior del señor Erickson que les había dicho. Pues resulta de que la práctica deliberada o práctica profunda no es una práctica sencilla. No es una práctica donde tú digas, ay, ¿cómo se llama? Mira, ni me esforcé, quedé a gusto. No, la práctica deliberada y profunda, así como el estado de flujo de Mihaly Csikszentmihalyi, habla de una demanda al 110%, no al 100%. Ojo, no es, insisto, donde yo lo he logrado antes. No, yo tengo que esforzarme extra. Para ponerlo de una forma muy fácil de entender, voy a hablar de pesas. Si yo cargo 40 kilos, yo voy a ponerle 2 kilos o 5 kilos extras. Sí, me voy a hacer acompañar por alguien ahí que me ayude por si acaso en ese momento no puedo, ¿ok? Estoy de acuerdo, hay que tener seguridad, pero ese es el momento donde yo me estoy esforzando al 110% para lograr esa meta que está más allá de mí. Y cuando llegue a cargar esos 45 kilos, ¿qué creen? Me voy a volver a esforzar fuera de ese límite que tengo dominado, porque ahí es precisamente donde serán los grandes triunfos. Por último, les quiero compartir que lo mencioné, el estudio de Carol Dweck, que también escribió unos cuantos libros que tienen que ver con el estado mental y cuál es el estado mental idóneo para poder desarrollar talentos, habilidades, aptitudes, actitudes, todo lo que ustedes gusten y manden. Bueno, hay gente que dice que, a lo mejor puede ser dotada con un coeficiente intelectual alto, que de hecho por ahí va el estudio de Carol Dweck, que dice, yo tengo un coeficiente intelectual alto, pero ojo, no lo puedo desarrollar más. Y hay gente que dice, yo no tengo un coeficiente intelectual alto, pero sí lo puedo desarrollar. Yo no sé resolver ese rompecabezas, pero sí lo puedo desarrollar. Yo no sé hablar este idioma, pero lo puedo aprender. Ese estado mental o ese mapa mental que habla Carol Dweck es el que diferencia o el que distingue a un triunfador de aquel que se queda solamente con lo que la vida le da. Y estos estudios se han realizado y repetido en otros laboratorios donde se ha encontrado que existe esa misma tendencia. Si tú crees que puedes, si tú dices de momento no, a lo mejor no sé hacer tal pastel, a lo mejor de momento no sé cómo vender, pero si tú crees que puedes aprender, esa es la gran diferencia, creer que puedes desarrollar el talento. A eso le llama Carol Dweck estado mental, mindset en inglés. Y efectivamente llega a la siguiente conclusión este estudio, y aquí es interesantísimo. El cerebro, al igual que los músculos, cuando se enfrentan ante los retos, crecen. Ojo, crecen. Tu masa muscular se hace más grande. Imagínate de lo que estamos hablando. Se generan nuevas neuronas, se generan nuevas conexiones neurales, se generan áreas que de momento tú no tenías. Hace años se decía que a partir de cierta edad ya no había nuevas neuronas, que con las que tú nacías ya te quedabas y punto, requiem in pace. No es cierto. Hoy en día está comprobado que la génesis neural o la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas, se da no importa la edad que tú tengas. Puedes tener 100 años y si tú estás esforzándote por aprender nuevas cosas, y que de hecho es una de las mejores terapias para el Parkinson y el Alzheimer, o sea, nunca dejar de aprender, porque se empiezan a generar nuevas neuronas y estas nuevas neuronas a veces suplen la función de las que se están muriendo
Y entonces, ¿qué sucede? Pues que eres una persona funcional, no importa la edad que tú tengas. O sea, esto que estoy compartiendo el día de hoy, aunque tuvo mucho que ver con un muchacho en particular, al cual agradezco a su mamá que haya compartido su experiencia, y al comentario que alguien hizo por ahí diciendo que si no tenía talento, que se olvidara de la situación, esto no solamente aplica a los muchachos, aplica a nosotros y a nuestros padres y a nuestros abuelitos, aplica a todo mundo. Realmente este mundo, ¿cómo les podré decir? Este nuevo campo en el que está desarrollándose las neurociencias nos permite saber que los límites los estamos poniendo nosotros. A final de cuentas, si tú tienes miedos, trasciéndelos para que puedas avanzar. Si tú tienes inseguridades, trasciéndelas para que puedas avanzar. Aquí la idea es nunca, nunca dejar de caminar. Hace años inventé por ahí una metáfora donde decía, cuando el año va mal, digo, cuando el año es normal, vamos a decir que es una llanura, yo tengo que mover mis piernas para moverme. Cuando el año es bueno, porque a veces decimos, el año me ha ido muy bien, ha sido muy buen año, es como si yo fuera en un declive hacia abajo. Tengo que seguir moviendo las piernas y en ocasiones así en un declive hacia abajo, cuidándome de no caerme, ¿ok? Y cuando el año es difícil, porque luego lo decimos, qué difícil año, es como si fuéramos cuesta arriba. ¿Qué creen? El secreto es el mismo, mover las piernas. Ya sea que sea un año neutro, un año malo, un año bueno, el secreto es mover las piernas. A lo mejor unos con más esfuerzo, a lo mejor otros con menos esfuerzo, a lo mejor unos con los buenos con más esfuerzo, pero cuidando de no caerme. La idea es de que siempre tienes que estar avanzando, mueve esas piernitas, intenta, no dejes de luchar por tus metas, porque la meta a la cual tú no llegas es la meta en la que te rendiste. O sea, no existe otra. Y digo, pruebas, o sea, les di muchísimas al principio, pero yo creo que a mí se me hace muy, muy curioso esa prueba de que cuando tú quieres quedar bien con una chava, no dejas de insistir, o sea, estás duro y dale. Las muchachas cuando quieren quedar bien con los muchachos, no dejan de insistir, o sea, insiste e insiste e insiste. ¿Por qué? Porque existe esa pasión, esa motivación dentro de ti que te está llevando a cumplir esas metas, ¿no? Hay una frase de Aristóteles que me gusta mucho que dice, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito. De ahí mi invitación a que hagan de la excelencia un hábito, que vean la forma como sí, no vean la forma como no, que esas va a haber muchos y va a haber mucha gente a nuestro alrededor diciéndonos por qué no podemos hacer las cosas. Yo creo que vamos buscando, enfocándonos en lo positivo, viendo qué es lo que sí podemos hacer. Los invito nuevamente a que cualquier duda, pregunta, comentario, positivo, negativo, constructivo, destructivo, el día de hoy háganmelo llegar a Facebook en Reingeniería Neural. El día de hoy no estoy contestando WhatsApp y el teléfono en cabina tampoco, pero vía Facebook es Reingeniería Neural y ahí con muchísimo gusto. De hecho, esténse al pendiente porque voy a subir el resumen del libro de Mihaly Csikszentmihalyi, Fluir, el resumen del libro o del estudio más bien dicho que hizo el señor Erickson con respecto a la práctica profunda, y también voy a ver si encuentro, que esto todavía no lo tengo, el resumen del libro de Carol Dweck. Vamos nosotros a enfocarnos precisamente esta semana a estar desarrollando nuestros talentos, porque esa es la forma en que vamos a crecer. Se despide, soy su amigo el arquitecto Aldo Prieto, hasta el siguiente sábado.